Bienvenidos a El negocio de perder. Soy José David Gravedian y hoy estamos con mis compañeros Dylan, Abril y Sebastián. Y hoy queremos hablar de algo que suena a paradoja, pero tiene toda la lógica del mundo en Colombia. ¿Es la presidencia un servicio público o una plataforma de mercadeo privado? Desde 1994 vemos nombres que no conoce nadie gastando recursos públicos, y hoy vamos a descubrir que quizás eso tiene más lógica de lo que parece. ¿Sabían que en 2022 se pagaron más de 3.000 pesos por voto? Un candidato de nicho con 500.000 votos le cuesta al país 1.500 millones de pesos solo en reposición. La pregunta que nos vamos a hacer es simple hoy. ¿Vale la pena? Dentro de este nuevo contexto, podríamos decir que los candidatos de nicho se tenían que volver profundamente calculadores, ya que al lanzarse a la presidencia no solo era cuestión de poder, sino de una representación masiva y una supervivencia constitucional. Ellos ya ahora tenían que alcanzar el umbral mínimo, tenían que aumentar su caudal electoral y tenían que incluso formar algunas posibles alianzas con otros partidos. Esto se podría interpretar como una premiación a ser profundamente estratégicos y a tener una fuerte representación en el mismo Estado colombiano, ya que con esta nueva reforma legislativa lo que hacía era penalizar a la masiva fragmentación de los partidos políticos y simplemente premiar a los representantes que sobrevivían estratégicamente. Incluso la vuelta presidencial servía como un medio para alcanzar unos apoyos en una eventual segunda vuelta y así alcanzar unos posibles beneficios legislativos o una representación dentro del mismo gobierno. Exactamente. Y aquí es donde entra la dimensión que desde mi perspectiva es la más relevadora de todo este fenómeno. La lógica económica detrás de las candidaturas. En Colombia, el Estado le paga a los partidos una cantidad de dinero por cada voto obtenido. Por ejemplo, en el 2022, esa cifra superó los 3.000 pesos por voto. Puede sonar poco en términos individuales, pero cuando la escalamos, ese panorama cambia completamente. Un candidato de nicho que logre entre 400.000, ¿sí?, y 500.000 votos puede recibir más de 1.500 millones de pesos en reposición. Y eso ya no es simbólico. Eso es financiación estructural. Esto transforma la candidatura presidencial en algo más que una apuesta ideológica. Se convierte en una herramienta de financiación. Lo que nos acaba de escribir Dylan nos da el contexto perfecto para hablar sobre el caso de estudio que para mí define todo lo que hemos estado analizando. Si damos un salto a 2022, podemos tener el claro ejemplo de Enrique Gómez, sabiendo que lo de él no fue realmente una campaña para llegar a la Casa de Nariño. Lo que él hizo realmente fue usar la elección presidencial de esa época como estrategia para revivir Salvación Nacional, un partido que estaba enterrado y en el olvido. Y lo hizo por la sentencia 257 de 2021. Y esta sentencia es clave porque es la que permite a los partidos históricos que vuelvan a la vida por vía judicial, alegando que en un pasado no los dejaron participar. Además, dado el acceso obligatorio de medios, que es la ley 1475-2011, todos los candidatos que tengan el aval de un partido con personería jurídica tienen derecho a espacios en televisión y radio nacional. Esto quiere decir que no importa si tienes 10 millones de seguidores o 10 amigos. Si estás en el tarjetón, el Estado te tiene que dar espacios gratuitos para que te manifiestes y expreses tus discursos electorales. Es decir, el Estado te da la televisión gratis para que pidas votos. Y luego por cada voto que consigues con esa publicidad, el Estado te da plata en efectivo para reponer gastos, ya que el Consejo Nacional Electoral, mediante la resolución 0694-2022, fijó que cada voto valía aproximadamente 3.126 pesos. Al final esto fue literalmente una estrategia que Gómez usó para obtener la visibilidad que requería su partido y financiar la estructura de su partido además en los próximos años. Esto nos dice algo muy fuerte sobre nuestra actual democracia, donde pasamos en 1994 con Navarro Wolf
teniendo que rebuscarse los votos y ganarse los votos y no poder quedar en el olvido a una época donde basta con solo ganar una tutela en la corte para que te devuelvan tu partido y además te lo financien. Enrique Gómez es el ejemplo de que en Colombia se permanece en la política por derecho legal más que por apoyo popular. Hoy el sistema literalmente te pone una seguridad, una red de seguridad, donde te dan la curul de oposición por ley, te devuelven la plata de los votos y te garantizan que tu partido siga vivo. Es decir, hoy perder, así como lo podemos evidenciar en el caso de Enrique Gómez, es un negocio redondo, cosa que en 1994 con Navarro Wolf no sucedía. Ok, entiendo el análisis estratégico y es un muy buen ejercicio académico, pero hay una pregunta que no podemos evadir. ¿Es ético que los colombianos paguemos la publicidad de Salvación Nacional vía reposición de votos si solo representan una minoría del 1 o 2%? Estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos del erario para financiar el reposicionamiento de una marca partidista. Y el problema no es solo el dinero. Tener 30 partidos negociando ministerios en una segunda vuelta hace que el presidente electo quede amarrado a intereses fragmentados en lugar del interés nacional. La fragmentación tiene un costo en gobernabilidad que nadie está controlando. La pregunta de José es legítima y necesaria, pero propongo que lo miremos desde otro ángulo, desde otro punto. Ese costo que describes es en realidad el precio de lo que significa la diversidad democrática. Sin nichos como el de Gómez, las ideas de derecha doctrinaria que representan una real sociedad colombiana, aunque una minoría, quedarían completamente enterradas bajo las grandes maquinarias de las coaliciones electorales. El nicho no solo financia al partido, sino que garantiza que esa voz exista en el debate público sobre la gobernabilidad. Los pactos de coalición en segunda vuelta no solo son exclusivos de los nichos, las grandes y los grandes partidos también lo hacen y también piden ministerios. Ahí la gran diferencia sí sería es que los nichos son más transparentes sobre sus motivaciones, ya que no tienen gran capacidad representativa y tienen menos poder acumulado para poder disimularlas. La gran lección aquí es que el sistema colombiano, intentando cerrarse con el umbral del acto legislativo de 2003, terminó creando una red de seguridad que premia la permanencia en la actualidad. Hoy los nichos no compiten para llegar a la casa de Nariño, realmente compiten para que el Estado les siga pagando y financiando el arriendo de su personalidad y de su personería jurídica. Pasamos de una democracia de mayorías a una democracia de personerías, donde lo importante no es ganar la presidencia realmente, sino que lo importante es asegurar que tu logo, que tu partido, que tu campaña nunca deje de existir. Ahora, ellos operan bajo lo que podemos llamar el voto endosolable. ¿En qué consiste esto? Esto es que se lanza a la contienda electoral no necesariamente para ganar, sino para medir con precisión cuántos votos fieles puede movilizar. Es decir, convierten la elección en una especie de medición de mercado electoral. Una vez tienen ese número claro, 200.000, 300.000, 500.000, 600.000 votos disciplinados, ese bloque se convierte en un activo político. En segunda vuelta, esos votos no se pierden, se transfieren estratégicamente al mayor candidato, con mayor probabilidad de ganar. A cambio, reciben estos personajes participación en gobierno, incidencia en políticas públicas, especialmente en temas claves como educación, familia o valores. Eso se puede ver en casos como los partidos Mira o Colombia Justa Libre lo demuestra claramente. Y ese ejemplo me parece el más honesto de todos, paradójicamente, porque al menos los movimientos religiosos no disimulan. Saben que ellos no van a ganar, saben cuántos votos tienen y van directamente a negociar. El problema es que lo que están negociando con estos votos son políticas públicas que afectan a toda la ciudadanía. Educación, familia, salud. A cambio de los votos de una comunidad específica, eso no es representación democrática. Eso es un contrato privado que se ejecuta con recursos y decisiones públicas. El sistema que nos describe José cambió radical en el año 2003
con el primer acto legislativo de la reforma política. El Congreso, que estaba cansado de tener 60 mini partidos en la rama, introdujo una serie de mecanismos para disciplinar el mismo sistema. Lo más importante fue el mínimo del 3% en el umbral electoral. Esto dictaba que si un partido no alcanzaba el 3% del umbral electoral en los votos totales en las elecciones legislativas, perdía su personería jurídica. Esto no es un detalle mínimo, porque al perder tu personería jurídica, un partido pierde su financiación estatal, el espacio dentro del mismo sistema político y un espacio donde podía representar un nicho, básicamente. Esto cambió radicalmente las mismas reglas de estos partidos, ya que no se podían solo dar a elegir con sus ideas simbólicas o sus ideologías. Tenían que ser mucho más estratégicos al momento de hacer campaña. Tendrían que hacer alianzas o tendrían que irse a unos espacios más populares para poder debatir sus ideas y alcanzar el voto de muchas más personas. Lo cual plantea un problema sistémico. Si en 2022 ya teníamos una primera vuelta con candidatos que sumados no llegaban al 5% de los votos, ¿qué pasa en 2026 si esa fragmentación se duplica? ¿El sistema electoral colombiano tiene la capacidad de procesar esa complejidad? ¿O estamos construyendo un modelo donde el tarjetón vale más como vitrina publicitaria que como instrumento democrático? Se podría concluir que con esta reforma política del 2003, el Estado colombiano hizo que estos mismos partidos o candidatos de nicho dejaran de ser simplemente unas piezas marginales dentro del Estado y empezaran a ser unas piezas clave donde se premia la competencia, la constitucionalidad y una permanencia a largo plazo. Pero teniendo en cuenta esto y que muchos de estos partidos usan las elecciones presidenciales como un mecanismo para su permanencia, sí estaríamos viendo un sistema democrático auténtico o simplemente una situación donde se usan las elecciones presidenciales como mecanismo solo para dar una permanencia a estos partidos políticos y no buscan realmente gobernar el país como se debe. Para cerrar, la realidad es que el sistema político cambió de un extremo a otro. En los 90, cuando Navarro se lanzó, el sistema no protegía a las minorías y a quienes no tenían la verdadera representación política requerida. Es decir, si perdían la presidencia y no tenían fuerza en el Congreso, simplemente desaparecían. Por el acto legislativo del 2003, que se intentó reorganizar esta norma exigiendo un mínimo de votos, que es el umbral, para poder existir, se dio un cambio. Sin embargo, la sentencia 257 de la que venimos hablando 2021 cambió las reglas del juego, permitiendo que partidos antiguos recuperaran su personería jurídica por vía judicial sin realmente necesidad de votos previos. Todo este cambio de un extremo a otro da la visibilidad de que es por esto que hoy en 2026 tenemos una inflación de más de 35 partidos políticos. Lo que vemos con Enrique Gómez es que ya no se necesita ganar la elección para ser relevante. Se basta con tener el reconocimiento legal del Estado para recibir financiación, espacios en televisión que hemos mencionado que son gratuitos por ley, y poder dar avales. Pasamos de un sistema que eliminaba a los partidos a uno que hoy facilita su permanencia legal a pesar de no tener un apoyo masivo en las urnas. Sigo creyendo que es un gasto innecesario. Hay formas más eficientes de financiar la pluralidad sin que el erario subsidie estrategias de branding. Ahora, desde la perspectiva financiera, esto no es un accidente del sistema, es un modelo que ya está consolidado. Mientras exista la reposición de votos y reglas como el umbral de participación, los partidos van a seguir usando las campañas presidenciales como herramienta de financiación, visibilidad y negociación. En otras palabras, esto no va a desaparecer. La verdadera pregunta no es si está bien o mal, es si entendemos realmente cómo funciona. Y esto es todo por hoy en El negocio de perder. Les dejamos una pregunta abierta. ¿El sistema necesita reformarse o simplemente necesitamos leerlo mejor? Nos vemos en el próximo episodio.